Es la víspera de Navidad y la casa de los Soder está llena de risas y calor familiar. Los más pequeños ya están dormidos, soñando con los regalos que traerá Santa Claus. Pero esta noche de 1945 no terminaría con alegría, sino con uno de los misterios más escalofriantes de la historia. 5 de los 10 hijos de la familia desaparecieron tras un incendio devastador, sin restos, sin respuestas y con demasiadas preguntas sin resolver. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún misterio como este. Si quieres apoyar este contenido, considera hacerte miembro. Ahora, prepárate para una historia que te hará dudar de todo lo que creías saber sobre la noche de Navidad. Comenzamos. Para entender este caso, primero debemos conocer a los Soder. George y Jenny Soder eran inmigrantes italianos que habían llegado a Estados Unidos buscando una vida mejor. Vivían con sus 10 hijos en Fayetteville, Virginia Occidental, una pequeña ciudad minera. George era dueño de una exitosa empresa de transporte, mientras que Jenny se dedicaba a cuidar a su numerosa familia. Su hogar era modesto, pero lleno de vida y sueños. Sin embargo, George era un hombre de opiniones fuertes y su postura crítica hacia Benito Mussolini y el régimen fascista italiano lo había puesto en el radar de la comunidad inmigrante local. Aunque los Soder parecían una familia normal, sus vidas estaban marcadas por una tensión creciente. Algunos incluso aseguran que las semillas de este misterioso caso se sembraron mucho antes del incendio. En Fayetteville, los Soder eran respetados, pero no todo el mundo estaba de acuerdo con George. Se dice que algunos miembros de la comunidad lo consideraban demasiado franco, incluso conflictivo. ¿Podrían estas diferencias haber causado enemistades que llevaron a un desenlace trágico? Además, los hijos de los Soder eran el alma de la casa. Los 5 mayores ayudaban en el negocio familiar, mientras que los más pequeños vivían rodeados de juegos y cuentos antes de dormir. Pero esa alegría estaba a punto de romperse para siempre. Todo parecía indicar que los Soder tenían una vida tranquila, pero las diferencias políticas de George y algunos incidentes extraños que ocurrieron antes del incendio serían clave para desentrañar este caso. ¿Casualidades o señales de algo mucho más oscuro? Lo descubriremos más adelante, pero antes profundicemos en los días previos a esta trágica Navidad. En los días previos al incendio ocurrieron una serie de eventos extraños que, al recordarlos, parecen anunciar la tragedia que estaba por venir. George Soder recibió una visita inesperada de un vendedor de seguros. Lo curioso es que este hombre no solo intentó venderle una póliza, sino que, al ser rechazado, lanzó una amenaza. Tu casa se quemará y tus hijos pagarán el precio por tus palabras contra Mussolini. Pero eso no fue todo. Poco después, la familia notó un automóvil estacionado al otro lado de la calle, con un hombre desconocido dentro. Durante varios días, este individuo pareció vigilar la casa, observando cada movimiento de los Soder. Además, uno de los hijos mayores mencionó haber visto a un extraño cerca del cobertizo, manipulando lo que parecían ser cables eléctricos. Aunque informó de esto a George, en ese momento no le dio mayor importancia. El 24 de diciembre, la familia se preparaba para celebrar la Nochebuena. Los niños pequeños estaban emocionados por los regalos, mientras que los mayores ayudaban a Jenny con los preparativos. Pero esa noche, una llamada telefónica interrumpió la calma. Una voz femenina preguntó por alguien que no vivía en la casa, y tras escuchar la respuesta de Jenny, soltó una risa extraña y colgó. Era un detalle aparentemente sin importancia, pero pronto cobraría un significado escalofriante. Finalmente, algo aún más extraño ocurrió esa misma noche. Jenny recordó haber escuchado un fuerte golpe en el techo alrededor de la medianoche, seguido de un sonido de algo rodando. Pensó que quizás era un animal y no se preocupó demasiado. Poco después, la casa estalló en llamas y la vida de los Soder
cambió para siempre. Era pasada la medianoche del 25 de diciembre de 1945 cuando Jenny Soder despertó por un fuerte olor a humo. Al levantarse, vio que la planta baja de la casa estaba envuelta en llamas. Desesperada, despertó a George y a los hijos mayores, mientras el fuego comenzaba a consumir todo a su paso. En el hogar estaban presentes 9 de los 10 hijos de la familia, ya que el mayor, Joe, se encontraba sirviendo en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. George y Jenny lograron sacar a 4 de sus hijos, John, George Jr., Marion y Sylvia, pero los otros 5, Maurice, Martha, Louise, Jenny y Betty, que dormían en el ático, parecían estar atrapados. George intentó desesperadamente acceder a la planta superior, pero las escaleras ya estaban en llamas. La situación se volvió aún más desesperante cuando sus intentos de rescate fracasaron uno tras otro. George recordó que había una escalera cerca de la casa, pero para su sorpresa había desaparecido. Entonces intentó usar uno de sus camiones de transporte para alcanzar las ventanas del ático, pero ambos vehículos, que la noche anterior funcionaban perfectamente, no arrancaron. Algo no estaba bien. Era como si todo estuviera planeado para impedir el rescate. Jenny intentó pedir ayuda, pero el teléfono de la casa no funcionaba. Un vecino corrió a la oficina telefónica más cercana, pero los minutos seguían pasando. Cuando finalmente llegaron los bomberos, ya era demasiado tarde. La casa de los Soder quedó reducida a cenizas en menos de una hora. Lo más extraño es que tras apagar las llamas no se encontraron restos de los 5 niños desaparecidos, ni huesos ni rastros de su presencia en el lugar. Esto dejó a George y Jenny con una pregunta devastadora. ¿Murieron en el incendio o alguien los tomó antes de que las llamas los alcanzaran? Este fue el comienzo de un misterio que ha desconcertado a investigadores y a la familia durante décadas. Pero, ¿qué ocurrió realmente esa noche? ¿Qué secretos ocultaron las ruinas? Esto apenas comienza, y las pistas que se encontraron más tarde hacen que este caso sea aún más escalofriante. Con la tragedia consumada, comenzaron las investigaciones. Sin embargo, lo que parecía un caso claro de un incendio doméstico, pronto se transformó en un misterio lleno de irregularidades y contradicciones. La familia Soder, especialmente George y Jenny, nunca aceptaron que sus 5 hijos murieran en el incendio. ¿Por qué? Las pistas eran inquietantes. En primer lugar, el jefe de bomberos del área, F.J. Morris, afirmó no haber encontrado restos humanos entre las cenizas, a pesar de que incluso los huesos deberían haberse conservado tras el incendio. Más tarde declaró haber guardado en secreto lo que parecía ser un corazón humano encontrado entre las ruinas. Pero esta afirmación fue desacreditada cuando se descubrió que en realidad era un pedazo de hígado de res, probablemente colocado allí intencionadamente. Otro hecho desconcertante fue la escalera de la casa, que normalmente estaba apoyada en la pared trasera, pero fue encontrada misteriosamente a varios metros de distancia. Además, los camiones de George, que la noche anterior habían funcionado perfectamente, se negaron a arrancar cuando intentó usarlos para rescatar a los niños. La familia sospechaba que habían sido saboteados. Jenny, por su parte, realizó su propia investigación. Quemó huesos de animales para observar cómo se descomponían y descubrió que incluso tras temperaturas muy altas, los huesos no se desintegraban por completo. Esto reforzó su creencia de que los restos de sus hijos deberían haber estado allí si realmente hubieran muerto en el incendio. El análisis de las líneas telefónicas de la casa reveló otro detalle inquietante. Alguien había cortado el cable. Un vecino afirmó haber visto a un hombre desconocido con una polea cerca de la propiedad en la noche del incendio. Este hombre fue identificado más tarde, pero negó tener algo que ver con el fuego. A esto se sumaron los testimonios de vecinos que afirmaron haber visto a los niños en un automóvil que se alejaba a gran velocidad durante el incendio. Con cada nueva pista, el misterio de los Soder parecía alejarse aún más de una simple tragedia doméstica y acercarse a algo mucho más oscuro y complejo. Con tantas irregularidades y preguntas sin respuesta, la familia Soder estaba cada vez más convencida de que sus hijos no habían muerto aquella noche.
y mientras investigaban por su cuenta, comenzaron a aparecer pistas que parecían confirmar sus peores temores. ¿Habrían sido secuestrados? A medida que pasaron los años, las esperanzas de los Soder de encontrar a sus hijos desaparecidos nunca disminuyeron. Pero lo que realmente alimentó estas esperanzas fueron las misteriosas pistas que surgieron, dejando entrever que quizás los niños no habían muerto aquella trágica noche. Uno de los testimonios más impactantes provino de una mujer que afirmó haber visto a los niños el mismo año del incendio. Según ella, estaban acompañados por 2 hombres y 2 mujeres de aspecto extraño, en una estación de servicio. Aunque intentó acercarse, fue rápidamente alejada por las figuras adultas que los acompañaban. Otra pista llegó varios años después, cuando una conocida de la familia aseguró haber visto a los niños en una casa en Florida. Aunque la descripción que dio era bastante precisa, no se pudo corroborar debido a la falta de pruebas. Sin embargo, estas declaraciones seguían alimentando las sospechas de George y Jenny. Pero la pista más desconcertante llegó en forma de una carta anónima enviada a Jenny en 1968, más de 2 décadas después del incendio. Dentro había una fotografía de un joven que, según el remitente, era Louis Soder, uno de los niños desaparecidos. La nota contenía un mensaje críptico que decía: Louis Soder, amo a mi hermano Frankie Boyce, A 90132 o 35. ¿Qué significaba aquello? La familia Soder contrató a un detective privado para investigar el origen de la carta, pero este desapareció misteriosamente tras aceptar el caso. A partir de ese momento, la familia no volvió a recibir más pistas tan directas, pero siguió investigando por su cuenta. A pesar de todas estas pistas, ninguna logró ofrecer respuestas definitivas. George y Jenny gastaron toda su vida ahorrando dinero para continuar la búsqueda. En 1952 incluso colocaron una enorme cartelera en la carretera cerca de su casa, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, supiera algo y se atreviera a hablar. Las pistas posteriores no resolvieron el caso, pero plantearon una pregunta que aún hoy persiste. Si los niños Soder sobrevivieron al incendio, ¿dónde están? ¿Por qué nunca regresaron a casa? La búsqueda de respuestas no ha terminado y el misterio sigue cautivando a todos aquellos que conocen esta trágica historia. El caso de los Soder sigue siendo un enigma, un rompecabezas sin resolver que desafía la lógica y deja más preguntas que respuestas. Aunque han pasado décadas desde aquella trágica noche, su historia no ha sido olvidada. Los rostros de 5 de esos niños aún nos miran desde viejas fotografías y las dudas persisten. ¿Murieron realmente en el incendio o fueron víctimas de un plan mucho más oscuro? Para los Soder no se trataba solo de resolver un misterio, sino de encontrar a sus hijos y cerrar un capítulo lleno de dolor e incertidumbre. Jenny y George nunca dejaron de buscar, y aunque ellos ya no están, sus otros hijos han mantenido viva la memoria de este caso, con la esperanza de que algún día las respuestas salgan a la luz. Y aquí es donde surge una pregunta inevitable. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Podrías vivir con la duda? Casos como este nos recuerdan lo frágil que puede ser la vida y cómo a veces las respuestas que buscamos no llegan cuando las necesitamos. Pero también son un recordatorio de la fuerza del amor de una familia, capaz de resistir incluso ante el mayor de los misterios. Si esta historia te dejó pensando, no olvides suscribirte a nuestro canal y acompañarnos en más relatos llenos de misterio y reflexión. Además, recuerda que puedes unirte para apoyar nuestro contenido y ser parte de esta comunidad que busca respuestas a lo inexplicable. ¿Qué otras historias como esta deben ser contadas? Déjalo en los comentarios y sigamos explorando juntos lo desconocido. Hasta el próximo vídeo.